Hola amigos, soy Manuel Aragonés y vuelvo con un nuevo vídeo de Excel. Bien, primero que nada pedirles que se suscriban a mi canal porque así me ayudan bastante a seguir con este proyecto y lo que vamos a hacer hoy es un visor de imágenes utilizando la función buscar v y utilizando una validación de datos en forma de lista y algunas opciones avanzadas más de Excel que la vamos a ir viendo. Lo que se trata es de que tenemos una hoja de cálculo donde vamos a ir seleccionando un artículo y nos va a ir saliendo la imagen del artículo y la descripción de este artículo. Y los diferentes artículos los tenemos aquí en otra hoja con la imagen, el nombre y la descripción. Vale, entonces vamos a hacerlo desde cero. Para eso voy a pasarme a otra hoja que tengo simplemente con lo básico sin meter las fórmulas. Entonces tenemos aquí primeramente una hoja donde hemos descargado unas imágenes de internet a modo de prueba y las hemos colocado dentro de la celda. Es importante que se quede completamente dentro de la celda, ¿vale? En la columna de al lado hemos puesto los nombres de cada uno de los artículos y en la otra columna hemos puesto las descripciones, ¿vale? Entonces lo primero que tenemos que hacer es asignar nombres a las celdas donde están las imágenes. Entonces nos colocamos en cada una de las celdas donde están las imágenes y le vamos a decir, nos vamos a ir a esta parte de aquí seleccionando la celda y le vamos a poner el nombre. Escribimos altavoz y le damos a enter sin tocar nada más. Le damos a enter. Lo mismo con la otra. A este le vamos a poner cámara y le damos a enter. Seleccionamos la siguiente y escribimos móvil y nos vamos a la última. No hay que seleccionar la imagen sino la celda, ¿vale? Y vamos a poner portátil, le damos a enter. Entonces ya tendríamos asignadas todos los nombres de las celdas donde están las imágenes, ¿de acuerdo? Lo siguiente que vamos a hacer es irnos a la hoja donde tenemos el visor, ¿vale? Ahora lo que vamos a crear es una lista desplegable mediante una validación de datos. Lo vamos a crear en esta celda donde ponemos producto. Entonces seleccionamos la celda, nos vamos al menú datos y buscamos un botoncito que a veces aparece más grande o más pequeño en función de los menús que tengamos y pinchamos en validación de datos. Nos aparece este cuadrito y seleccionamos lista y para darle el rango de donde va a coger los elementos de la lista nos colocamos aquí en origen y nos vamos a ir a la hoja productos y vamos a asignarle estas 4 celdas donde están los nombres de los productos. Entonces le damos a aceptar y aquí ya nos aparecería cada uno de los nombres, ¿vale? También hemos puesto aquí una imagen cualquiera que es la que vamos a utilizar de visor, vale. Entonces el siguiente paso es que nos vamos a tener que ir a el menú fórmulas y vamos a crear un nombre en el administrador de nombre. Pinchamos aquí. Entonces, como ven aquí tenemos los nombres que hemos creado: altavoz, cámara, portátil, y el móvil no se ha creado por alguna razón, pero ahora lo resolveremos. Y entonces lo que vamos a crear ahora es un nuevo nombre. Le damos a nuevo, le asignamos el nombre, vamos a poner visor por ejemplo, y aquí en la referencia o a lo que se refiere a ese nombre le vamos a poner una fórmula que es la fórmula indirecto. Vamos a ponerla en grande para que se vea. Indirecto, y
abrimos paréntesis porque es una función y le vamos a asignar esta celda. Vamos a pinchar en la celda donde vamos a ir cambiando el nombre del producto. Cerramos paréntesis y le daríamos a aceptar. Vale, en este caso ya se nos ha creado un nombre más aquí en el administrador de nombres, que se llamará visor. Vale, esto lo cerramos. Nos vamos a ir a la hoja productos a ver por qué no se creó el nombre móvil. Seguramente no le aplicamos bien. Vamos a darle enter y ahora nos vamos aquí a presupuesto y tendríamos que seleccionar la imagen y en la barra de fórmula le vamos a poner igual a visor, que es el nombre que hemos creado anteriormente. Entonces ya nos aparece aquí, como ven, nos aparece aquí cuando empezamos a escribir igual a vi, solo con escribir la V ya nos va saliendo el nombre. Entonces pinchamos doble clic, le damos a enter y esta imagen ya se va a quedar como el visor donde van a aparecer todas las imágenes. Simplemente ahora tendríamos que ir seleccionando diferentes imágenes y se nos va a ir cambiando la imagen del artículo. Aquí en descripción vamos a crear con la función buscar v es igual a buscar v, abre paréntesis, y le vamos a decir que nos busque esta celda, el valor que está en esta celda. Pinchamos punto y coma y para darle el rango donde va a tener que buscarlo nos vamos a ir a productos y le vamos a dar los 4 nombres de los productos, pero también le tenemos que dar las descripciones. Vale, simplemente este sería el rango que le tenemos que dar. Y aquí mismo en la barra de fórmula escribimos punto y coma y en este caso le tenemos que decir ahora qué columna del rango es la que queremos que nos devuelva, que sería esta, la 2. Entonces escribimos un 2 y cerramos paréntesis y le damos a enter. ¿Vale? Entonces cuando seleccionemos aquí algún artículo, aparte de cambiársenos la imagen, se nos va a cambiar la descripción. Y bueno, y por último les quería decir que la función indirecto, que es la que hemos usado para crear el nombre, aquí, el nombre visor, es una función que lo que nos coge de la celda, nos coge el valor de la celda, pero lo trata como una referencia de una celda, es decir, como un nombre de otra celda. Si yo en una celda pongo B5 y utilizo la función indirecto, pues ese valor que está cogiendo como B5 ya lo va a relacionar con una referencia de la hoja de cálculo, no como un texto que pone B5. Muy bien, pues nada, muchas gracias y espero que les haya gustado.